No sé por qué continúo visitando a Siegfried von Schrenk. Mi cita con él es siempre el miércoles por la tarde y no le gusta que antes de ir beba o me drogue, así que me fastidia todo el santo día. Pago mucho dinero, no saben cuánto, por vivir como vivo. Por mi apartamento sobre Washington Square pago $18,000 al mes. Los impuestos de residencia por vivir bajo la gran burbuja ascienden a 3,000 más. No cuesta tanto residir en Pórtico. Tengo cuentas abiertas muy respetables para pieles, vino, ropa interior, joyería, flores. Siegfried dice que trato de comprar el amor. ¿Y qué si es cierto? ¿Qué hay de malo en ello? Puedo permitirme ese lujo. Y esto sin mencionar lo que me cuesta el certificado médico completo. En cambio, Siegfried me sale gratis. El certificado médico me cubre la terapia psiquiátrica de la variedad que yo prefiera. Podría asistir a la terapia de grupo o el masaje interno por el mismo precio, es decir, gratis. A veces bromeo con él a este respecto. Incluso considerando que no eres más que un montón de viejos tornillos, le digo, resultas bastante inútil. Pero tu precio es justo. ¿Decir que yo no valgo nada te hace sentir más valioso? Pregunta. No en especial. Entonces, ¿por qué insistes en recordarte a ti mismo que soy una máquina? ¿O que no te cuesto nada? ¿O que no puedo trascender mi programación? Supongo que es porque estoy harto de ti, Siegfried. Sé que esto no le fastidiará, así que me explico. Me has estropeado la mañana. Esta amiga, ya Laborovna, se quedó a dormir anoche. Es estupenda. Procedo a contar a Siegfried algunas cosas sobre ya, incluyendo su aspecto cuando se aleja de mí con sus pantalones de fibra elástica y su cabellera rubia colgando hasta la cintura. Parece encantadora, comenta Siegfried. Por tus tornillos que lo es. Su único defecto es que le cuesta desperezarse por la mañana, y justo cuando empezaba a animarse de nuevo he tenido que abandonar mi residencia veraniega de Tappan Zee para venir a verte. ¿La amas, Bob? La respuesta es no, y como quiero hacerle creer que es sí, contesto no. Una contestación sincera, Bob, dice con aprobación, decepcionándome. ¿Por eso estás enfadado conmigo? No lo sé. Estoy de mal humor, eso es todo. ¿Se te ocurre alguna razón? Espera que responda, así que al final digo... Bueno, anoche perdí la ruleta. ¿Más de lo que puedes permitirte? Dios mío, no. Pero es molesto, de todos modos. Hay otras cosas, además. Nos estamos acercando al tiempo fresco y mi residencia de Tappan Zee no está bajo la burbuja, así que sentarme a almorzar con ya en el porche no fue buena idea. No quiero mencionar esto a Siegfried porque diría algo muy irracional como ¿por qué no me hacías servir el almuerzo dentro de casa? Y yo tendría que repetir una vez más que cuando era niño mi máximo deseo era poseer una casa en Tappan Zee y almorzar en el porche para contemplar la vista. Cuando yo tenía unos 12 años, acababan de construir una presa en Houston. Soñaba continuamente con hacerme rico y vivir a lo grande como los millonarios. Pero él ya me ha oído contar todo esto. Siegfried carraspea. Gracias, Bob, dice para insinuarme que la hora ha terminado. ¿Te veré la próxima semana? ¿No me ves siempre?, replico sonriendo. ¿Cómo vuela el tiempo? En realidad hoy quería marcharme un poco antes. ¿Ah, sí, Bob? Tengo otra cita con ya. Explico. He de recogerla para volver a mi casa de verano. Con franqueza, lo que ella me hará es una terapia mucho mejor que la tuya. ¿Eso es todo lo que deseas de una relación, Robbie? ¿Quieres decir solo sexo? La respuesta en este caso es no. Pero no quiero que sepa lo que deseo de mis relaciones con ya Laborovna. Respondo, es un poco diferente de la mayoría de mis amigas, Siegfried.
Para empezar, tiene casi tanta pasta como yo y un magnífico empleo. La admiro. Bueno, no demasiado, mejor dicho, no me importa saber si la admiro o no. Ese ya tiene algo que me impresiona todavía más que el trasero más sensacional colocado por Dios en una hembra humana. Su magnífico empleo está en la sección de información. Fue a la Universidad de Academogorsk. Estudió en el Instituto Max Planck para Inteligencia de las Máquinas y da clases a estudiantes graduados en el departamento AI de NIU. Sabe más cosas de Siegfried que éste de sí mismo, lo cual me sugiere posibilidades muy interesantes. Al quinto día más o menos de mi estancia en Pórtico, me levanté temprano y decidí permitirme el lujo de desayunar en el Hitchtown Arms, rodeado de turistas, jugadores del casino y tripulantes de los cruceros. Era lujoso y el precio también, pero valía la pena por los turistas, que no dejaban de mirarme. Yo sabía que hablaban de mí, en particular un viejo africano de facciones bondadosas, creo que de Dahomey o Ghana, y su joven esposa, muy rechoncha y muy enjollada. A sus ojos yo era un temerario héroe de Pórtico. No llevaba ningún brazalete, pero había algunos veteranos que tampoco lo llevaban. Muy complacido, pensé en pedir huevos fritos y tocino ahumado, pero ni siquiera mi momentánea euforia me lo permitió, y en su lugar pedí zumo de naranja, que, ante mi sorpresa, resultó auténtico, un brioche y varias tazas de café negro danés. Lo único que me faltaba era una chica bonita en el brazo de mi sillón. Había dos guapas mujeres que parecían tripulantes del crucero chino. Ambas se mostraban dispuestas a intercambiar mensajes radiados con la mirada, pero decidí reservarlas para un futuro próximo, y después de pagar la cuenta, muy dolorosa, me fui para asistir a clase. Mientras bajaba me encontré con los Forehand. El hombre, cuyo nombre parecía ser Ses, bajó con el cable y esperó para desearme cortésmente buenos días. No le hemos visto durante el desayuno, mencionó su esposa, por lo que les conté dónde había desayunado. La hija menor, Lois, me miró con algo de envidia. Su padre sorprendió la expresión y le dio unas palmadas. No te preocupes, cariño, comeremos allí antes de volver a Venus. Y añadió dirigiéndose a mí, ahora tenemos que gastar con cuidado, pero cuando descubramos algo, gastaremos los beneficios en unos planes estupendos. Todos los hemos hecho, repliqué, pero de pronto se me ocurrió algo. ¿De verdad van a volver a Venus? Claro que sí, contestaron todos, al parecer sorprendidos por la pregunta. Y esto me sorprendió a mí. No creía que las ratas de túnel pudieran considerar aquella fétida caldera como su hogar. Ses Forehand debió de leer mi expresión. Eran una familia reservada, pero se daba cuenta de todo. Sonrió y me dijo, después de todo es nuestro hogar. También lo es Pórtico, en cierto modo. Esto sí que era asombroso. Es que somos parientes del primer hombre que descubrió Pórtico, Sylvester Maclean. ¿Ha oído hablar de él? ¿Cómo evitarlo? Era primo en tercer grado. Supongo que conoce toda la historia, ¿no? Empecé a decir que sí, pero resultaba evidente que estaba orgulloso de su primo, de lo cual yo no podía culparle, así que le dejé contarme una versión algo diferente de la conocida leyenda. Se encontraba en uno de los túneles del Polo Sur y descubrió una nave. Solo Dios sabe cómo pudo izarla hasta la superficie, pero lo consiguió, y entró en ella y es obvio que pulsó la teta correcta, pues la nave viajó hasta donde estaba programada para volar. Aquí. ¿Y les paga la corporación unos derechos? Pregunté. Quiero decir, si pagan por los descubrimientos, este descubrimiento se lo merecía más que ninguno, ¿no? A nosotros nada, desde luego, repuso Louis Forehand en tono sombrío. El dinero era un tema candente entre los Forehand. Claro que Sylvester no salió a descubrir Pórtico. Como usted ya sabe por haberlo oído en clase, las naves tienen un regreso automático. Vayas a donde vayas, solo tienes que pulsar la teta de lanzamiento y vuelves directamente aquí.
Pero esto no pudo ayudar a Sylvester, ya que él estaba aquí. Era el regreso de un viaje de ida y vuelta con una escala de un número astronómico de años. Era listo y fuerte, intervino Sess. Es preciso serlo para explorar. Por eso no cedió ante el pánico. Pero cuando alguien llegó hasta aquí para investigar, él ya no vivía. Podría haber durado un poco más si hubiera usado el oxígeno líquido y el hidrógeno 2 que había en los tanques de aire y agua del módulo. Antes solía preguntarme por qué no lo hizo. Porque se habría muerto igualmente de hambre, replicó Luis defendiendo a su pariente. Claro, sea como fuere, encontraron su cuerpo con las notas en la mano. Se había degollado. Eran buenas personas, pero yo ya había oído hablar de todo esto y por su culpa llegaría tarde a clase. Claro que las clases no eran demasiado amenas en aquel preciso momento. Habíamos llegado a tender la hamaca, básico, y tirar de la cadena, avanzado. Tal vez ustedes se pregunten por qué no dedicaban más tiempo a enseñarnos a manejar las naves. Es sencillo. Los aparatos navegaban solos, como ya me habían dicho los Forjan y todos los demás. Ni siquiera los módulos eran difíciles de manejar, aunque ellos sí que necesitaban una mano en los controles. Una vez dentro del módulo, lo único que tenías que hacer era comparar con un 3D una especie de representación holográfica del área inmediata del espacio con el lugar a donde querías ir y maniobrar con un punto de luz hasta el sitio elegido. El módulo iba allí. Calculaba sus propias trayectorias y corregía su propia desviación. Se necesitaba un poco de coordinación muscular para mover aquel punto de luz hacia donde querías que fuera, pero era un sistema infalible. Entre las sesiones de tirar de la cadena y tender la hamaca charlábamos sobre lo que haríamos cuando nos graduásemos. Las fechas de lanzamiento se anunciaban en el momento oportuno y aparecían en el monitor de PV de nuestra clase siempre que alguien pulsaba el botón. Algunos iban acompañados de nombres y hubo 2 o 3 que pude reconocer. Tiki Tumble era una chica con la que había bailado y junto a la cual había comido varias veces en la cantina. Era piloto regular y, como necesitaba tripulantes, se me ocurrió presentarme, pero los sabelotodos me dijeron que las misiones regulares eran una pérdida de tiempo. Debería decirles qué es un piloto regular. Es el tipo que transporta tripulaciones nuevas a Pórtico 2. Hay como una docena de 5 dedicadas a esto. Se llevan a 4 personas, las que Tiki necesitaba, y luego el piloto vuelve solo o con prospectores que regresan, si hay alguno, y con lo que han encontrado. En general, suele haber alguien. El equipo que encontró Pórtico 2 representaba todos nuestros sueños. Lo habían conseguido. Vaya, ¿y de qué manera? Pórtico 2 era otro pórtico, ni más ni menos, solo que con su órbita alrededor de otra estrella. En cuanto a tesoros, en Pórtico 2 había lo mismo que en nuestro pórtico. Los Hiche se lo habían llevado todo menos las naves. Y éstas abundaban menos, solo eran 150, mientras que en nuestro pórtico solar había casi 1000. Pero 150 naves son un hallazgo importante, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que aceptan algunos destinos que las naves de nuestro pórtico no parecen aceptar. El viaje a Pórtico 2 es de unos 400 años luz y dura 109 días de ida y 109 de vuelta. La estrella principal de Pórtico 2 es de azul brillante, tipo B. Creen que es Alción, de las Pléyades, pero existe cierta duda. Bueno, en realidad no es la verdadera estrella de Pórtico 2, ya que su órbita no gira alrededor de la estrella, sino de una minúscula roja. Dicen que la minúscula es probablemente un binario distante del azul B, pero también dicen que esto es imposible debido a la diferencia de edad entre las dos estrellas. Si siguen discutiendo unos años más, acabarán por saberlo. Uno se pregunta por qué los Hiche tenían que situar la confluencia de sus líneas espaciales en torno a una estrella tan insignificante, pero uno se pregunta muchas cosas acerca de los Hiche. Sin embargo,
Todo esto no afecta a la cartera del equipo que descubrió el lugar. Reciben un royalty por todo cuanto encuentra los prospectores posteriores. Ignoro cuánto han ganado hasta ahora, pero debe de ser varias decenas de millones cada uno. Tal vez incluso centenares de millones. Y esta es la razón de que no compense ir con un piloto regular. Las probabilidades de encontrar algo no son mucho mayores y hay que compartir lo que se gana. Así pues, repasamos la lista de lanzamientos inminentes y lo discutimos partiendo de nuestra experiencia de 5 días. Como no era mucha, pedimos consejo a Jill Clara Moulen. Después de todo, ella ya había salido 2 veces. Estudió la lista de vuelos y los nombres frunciendo los labios. Terry Yakamora es un tipo decente, dijo. No conozco a Parduk, pero su viaje podría valer la pena. Hay que eliminar el vuelo de Dorlean. Dan una bonificación de $1 millón, pero no te dicen que han puesto un tablero de mandos adicional. Los expertos de la corporación han instalado una computadora que, según ellos, vencerá al selector de blanco Hitche, pero yo no confiaría demasiado. Y naturalmente, no recomendaría 1 a 1 bajo ninguna circunstancia. Lois Forehand preguntó: ¿a quién escogerías tú, Clara? Esta reflexionó un momento, frotándose la ceja izquierda con la yema de los dedos. Tal vez a Terry. Bueno, a cualquiera de ellos. Sin embargo, no pienso emprender un nuevo viaje hasta dentro de un tiempo. Me hubiera gustado preguntarle por qué, pero ella se apartó de la pantalla y dijo: Está bien, muchachos, regresemos al punto de partida. Recordad, arriba para hacer pis. Abajo, cerrad, esperad a 10 y después arriba para hacer lo otro. Decidí celebrar el fin de semana de clases sobre el manejo de las naves, invitando a Dane Mechnikov a tomar una copa. Esta no fue mi primera intención. Mi primera intención fue invitar a Sherry a tomar una copa y tomarla en la cama, pero ella había salido a no sé dónde. Así que cogí el piezófono y llamé a Mechnikov. Pareció sorprendido al oír mi ofrecimiento. Gracias, dijo, y después reflexionó. Te diré lo que vamos a hacer. Ayúdame a trasladar unas cosas y yo te invitaré a un trago. De modo que bajé a su alojamiento, enclavado en un nivel inferior al BAVE. Su habitación no era mucho mejor que la mía y estaba vacía a no ser por un par de maletas llenas. Me miró de forma casi amistosa. Bueno, ahora ya eres prospector, gruñó. Todavía no, aún me quedan otros 2 cursos. De todos modos, hoy será el último día que nos veamos. Mañana embarco con Terry Yakamora. No pude reprimir mi sorpresa. ¿No acabas de regresar hace unos 10 días? Es imposible hacerte rico si te quedas aquí. Lo único que estaba esperando era la tripulación adecuada. ¿Quieres venir a mi fiesta de despedida? En la habitación de Terry. A las 200. Me parece estupendo, repuse. ¿Puedo llevar a Sherry? Oh, claro. De todos modos, creo que ya estaba invitada. Si no te importa, tomaremos allí la copa prometida. Échame una mano y sacaremos todo esto de aquí. Había acumulado una sorprendente cantidad de cosas. Me pregunté cómo habría logrado almacenarlas todas en una habitación tan pequeña como la mía. 3 maletas de lona verdaderamente repletas, holodiscos y un visor, libros en cinta magnetofónicas y unos cuantos libros propiamente dichos. Yo cogí las maletas. En la tierra seguramente habrían pesado demasiado para mis fuerzas, unos 50 o 60 kilos, pero en Pórtico eso no era problema. Lo más difícil consistió en arrastrarlas por los pasillos y bajarlas por los pozos. Yo tenía el volumen, pero Mechnikov tenía los problemas, pues él era quien llevaba las cosas sueltas y más frágiles. Finalmente llegamos a una parte del asteroide que yo no había visitado nunca, donde una anciana mujer pakistaní contó los bultos, dio un recibo a Mechnikov y empezó a arrastrarlos por un pasillo totalmente cubierto de enredaderas. «Vaya», gruñó él. «Bueno, gracias». «De nada». Volvimos sobre nuestros pasos en dirección a un pozo de bajada y, a fin de darme conversación, supongo que porque creyó que me debía un favor social y que estaba obligado a ello, dijo:
Bueno, ¿qué tal ha estado el curso? Aparte de que acabe de terminarlo y aún siga sin tener ni idea de cómo se tripulan esas malditas naves. Bueno, claro que no tienes ni idea, contestó con irritación. El curso no lo enseña, solo te da unas orientaciones generales. Es suficiente. Lo peor es el aterrizaje, naturalmente. De todos modos, te han dado las grabaciones, ¿verdad? Oh, sí. Había 6 cassettes. Nos dieron un juego a cada uno en cuanto terminamos la primera semana de clases. Contenían todo lo que se había dicho en ellas, aparte de muchas otras informaciones sobre los distintos mandos que la corporación podía o no podía incorporar en un tablero Hiche y cosas por el estilo. Escúchalas, aconsejó. Si tienes algo de sentido común, te las llevarás cuando salgas de viaje. Entonces hay tiempo de sobra para escucharlas. Casi todas las naves funcionan automáticamente. Es una suerte, repuse con cierta incredulidad. Hasta luego. Agitó una mano en señal de despedida y se descolgó por el cable de bajada sin mirar hacia atrás. Aparentemente yo había aceptado tomar una copa que me debía durante la fiesta. Allí no le costaría un céntimo. Pensé ir a buscar otra vez a Sherry, pero decidí no hacerlo. Me encontraba en una parte de pórtico que no conocía y naturalmente había dejado el mapa en mi habitación. Eché a andar sin rumbo fijo, más o menos al azar, dejando atrás unas encrucijadas donde varios túneles olían a humedad y polvo y estaban muy poco concurridos, hasta llegar a una sección habitada que parecía pertenecer a los europeos orientales. No reconocí ningún idioma, pero había pequeñas notas y letreros murales colgando de la abundante hiedra que parecían escritos en alfabeto cirílico o algo por el estilo. Llegué a un pozo, reflexioné un momento y después agarré el cable de subida. Lo mejor que puedes hacer para no perderte en pórtico es subir hasta que llegas al uso donde termina la ascensión. Pero esta vez pasé frente a Central Park impulsivamente tomé el cable de subida con la intención de sentarme un rato bajo un árbol. Central Park no es realmente un parque. Es un gran túnel, no lejos del centro de rotación del asteroide que ha sido consagrado a la vegetación. Vi algunos naranjos, lo cual me explicó el jugo de naranja, y vides, helechos y musgo, pero nada de hierba. No sé exactamente por qué. Lo más probable es que tenga algo que ver con la necesidad de plantar variedades que sean sensibles a la luz existente, compuesta principalmente por el fulgor azulado que despide el metal Hiche que nos rodea, y quizá no encontrasen el tipo de hierba capaz de utilizarla para su fotoquímica. Originariamente, la razón principal por la que se creó Central Park fue absorber CO2 y renovar oxígeno. Eso fue antes de que pusieran vegetación en los túneles. Pero también eliminaba los malos olores, o eso se suponía, y proporcionaba cierta cantidad de alimentos. El parque debía de medir unos 80 metros de longitud y tenía el doble de altura que yo. Era lo bastante ancho como para dar cabida a algunos senderos. El suelo estaba cubierto por algo muy parecido a la tierra. En general, se trataba de un mantillo hecho con las aguas fecales de las 2000 personas que habían utilizado los retretes de pórtico, pero esto no se veía a simple vista y el olor tampoco revelaba nada. El primer árbol, lo bastante grande para sentarse bajo sus ramas, no sería para este propósito. Era una morera, y estaba rodeado de una fina red destinada a recoger los frutos que cayeran. Seguí adelante y al fondo vi a una mujer y a una niña. Una niña. Yo no sabía que hubiera niños en Pórtico. Era muy pequeña, no tendría más de 1 año, y jugaba con una pelota tan grande y tan etérea en la escasa gravedad que parecía un globo. «Hola, Bob». Esta fue la otra sorpresa. La mujer que me saludaba era Jill Clara Moulin. Sin pensarlo dije: «No sabía que tuvieras una hija». «No la tengo. Esta es Katy Francis, y su madre accede a prestármela de vez en cuando. Katy, este es Bob Prohet». «Hola, Bob», exclamó la criaturita, observándome desde unos 3 metros de distancia. «¿Eres amigo de Clara?» «Así lo espero. Es mi profesora. ¿Quieres jugar a la pelota conmigo?»
Katy terminó de observarme y dijo claramente cada palabra separada de la anterior y con tanta precisión como un adulto. No sé cómo se juega la pelota, pero iré a cogerte 6 moras. ¿Es lo máximo que puedes coger? Gracias. Me dejé caer junto a Clara, que estaba abrazada a sus rodillas, y contemplaba a la niña. Es un encanto. Sí, por supuesto que sí. Es difícil juzgar cuando no hay otros niños para comparar. No será prospectora, ¿verdad? Yo no estaba bromeando, pero Clara se echó a reír alegremente. Sus padres forman parte del destacamento permanente. Bueno, casi permanente. Ahora mismo su madre está de viaje de exploración. Muchos de ellos lo hacen constantemente. Es imposible pasar demasiado tiempo tratando de deducir lo que hacían los Hitche sin que quieras aplicar tus propias soluciones a los rompecabezas. Suena peligroso. Me hizo callar. Katy volvía, con 3 de mis moras en la palma de cada mano abierta a fin de no aplastarlas. Tenía una curiosa forma de andar que no parecía utilizar demasiado los músculos de la pantorrilla y el muslo. Era como si se elevara sobre las puntas de los pies y flotara hasta el siguiente paso. En cuanto me hube dado cuenta, traté de imitarla y resultó ser una manera de andar bastante eficiente en una gravedad cercana a cero, pero mis reflejos lo echaron todo a perder. Supongo que tienes que haber nacido en Pórtico para hacerlo de modo natural. La Clara del parque era una persona mucho más relajada y femenina que la Clara profesora. Las cejas, que parecían masculinas y airadas, se convertían en algo atractivo y afable. Seguía oliendo muy bien. Era muy agradable charlar con ella, mientras Katy andaba delicadamente a nuestro alrededor y jugaba con la pelota. Comparamos los lugares que habíamos visitado y no hallamos ninguno en común. Lo único que descubrimos tener en común fue que yo había nacido casi el mismo día que su hermano, 2 años menor que ella. ¿Te llevabas bien con tu hermano?, pregunté con segunda intención. Sí, claro. Él era el pequeño, pero también era un Aries, nacido bajo Mercurio y la Luna. Naturalmente esto le hacía inestable y taciturno. Creo que habría tenido una vida complicada. Me interesaba mucho menos preguntarle qué había sido de él que averiguar si realmente creía en toda aquella basura, pero no me pareció delicado y, de todos modos, ella siguió hablando. Yo soy Sagitario y tú, claro, tú debes de ser igual que Davi. Supongo que sí, repuse cortésmente. Yo, verás, no me gusta demasiado la astrología. No es astrología, es genetríaca. Lo primero es superstición. Lo segundo es una ciencia. Se echó a reír. Ya veo que no te lo tomas en serio. No importa. Si crees... perfecto. Si no crees, bueno, no tienes que creer en la ley de la gravedad para estrellarte contra el suelo al caer de un edificio de 200 pisos. Katy, que se había sentado junto a nosotros, preguntó dulcemente: ¿estáis discutiendo? No exactamente, cariño. Clara le acarició la cabeza. Me alegro, Clara, porque tengo que ir al baño y creo que aquí no se puede. De todos modos, ya es hora de que nos vayamos. He tenido mucho gusto de verte, Bob. No te dejes arrastrar por la melancolía, ¿eh? Y se alejaron cogidas de la mano, Clara intentando imitar el extraño paso de la niña. Realmente muy atractiva. Aquella noche llevé a Sherry a la fiesta de despedida de Dan Mechnikov. Clara estaba allí, vestida con un conjunto de pantalones que dejaba al descubierto parte de su estómago y la hacía parecer aún más atractiva. No sabía que conocieras a Dan Mechnikov, le dije. ¿Cuál es? Quiero decir que Terry es el que me ha invitado. ¿Entramos? Los asistentes a la fiesta ya llenaban parte del túnel. Metí la cabeza por la puerta y me sorprendí al ver la cantidad de espacio que había dentro. Terry Yakamora tenía 2 habitaciones completas, ambas el doble de grandes que la mía. El cuarto de baño era privado y realmente contenía una bañera, o por lo menos una ducha. Bonito lugar, comenté admirativamente,
y por las palabras de otro invitado descubrí que Clara vivía al otro lado del túnel. Esto cambió mi opinión sobre Clara. Si podía permitirse el lujo de pagar un alquiler tan alto como el de aquella zona, ¿por qué seguía en Pórtico? ¿Por qué no había vuelto a casa para gastarse el dinero y divertirse? O de lo contrario, si todavía seguía en Pórtico, ¿por qué se conformaba con su trabajo de instructor adjunto, que apenas le reportaba lo suficiente para pagar los impuestos y no emprendía ningún otro viaje? Pero no tuve la oportunidad de preguntárselo. Se pasó casi toda la noche bailando con Terry Yakamora y los demás componentes de la tripulación que iban a marcharse. Perdí de vista a Sherry hasta que vino a mi encuentro, después de un lentísimo foxtrot en compañía de su pareja. Este era muy joven, un muchacho en realidad. Aparentaba unos 19 años. Su rostro me pareció familiar. Piel morena, cabello casi blanco, una barbita que le cubría toda la mandíbula de una patilla hasta la otra pasando por la barbilla. No había venido desde la Tierra conmigo. No estaba en nuestra clase. Sin embargo, yo lo había visto en alguna parte. Sherry nos presentó. Bob, ¿conocías a Francesco Herrera? Creo que no. Es del crucero brasileño. Entonces me acordé. Era uno de los inspectores que había entrado unos días antes en la nave siniestrada para retirar los calcinados trozos de carne. Era torpedista, a juzgar por los galones de su bocamanga. Es frecuente que den trabajo temporal como guardias de pórtico a la tripulación de los cruceros y a veces también les dan la libertad. Él había llegado en rotación constante casi al mismo tiempo que nosotros. En aquel momento pusieron una cinta de 1 hora de duración y cuando hubimos acabado de bailar, casi sin aliento, Herrera y yo nos encontramos apoyados contra la pared, uno junto al otro en un intento por mantenernos alejados del bullicio reinante. Le dije que recordaba haberle visto en la nave siniestrada. Ah, sí, señor Broadhead. Ya me acuerdo. Un trabajo duro, comenté para decir algo. ¿No es así? Me imagino que había bebido lo bastante como para contestarme. Bueno, señor Broadhead, dijo analíticamente, la descripción técnica de ese aspecto de mi trabajo es búsqueda y registro. No siempre es tan duro. Por ejemplo, no hay duda de que usted iniciará sus viajes de prospección dentro de poco tiempo. Y cuando regrese, yo u otra persona que haga mi trabajo le revisaré de arriba abajo, señor Broadhead. Le vaciaré los bolsillos y pesaré. Mediré y fotografiaré todo lo que haya en su nave. Se trata de comprobar que no saque de contrabando ningún objeto de valor, ni de su nave ni de pórtico, sin pagar su cuota a la corporación. Después registro lo que he encontrado. Si no es nada, escribo nada en el formulario. Y otro tripulante de otro crucero elegido al azar hace exactamente lo mismo. Así pues tendrá que soportar que 2 de nosotros le revisemos a fondo. No me pareció muy divertido para mí, pero tampoco nada tan malo como había creído al principio. Así que se lo dije. Enseñó sus dientes, pequeños y muy blancos, en una fugaz sonrisa. Cuando el prospector que debemos registrar es Sherry o Gel Clara, no es nada desagradable. Incluso puede resultar fascinante. Pero no me gusta demasiado registrar a los hombres, señor Broadhead, y mucho menos si están muertos. ¿Ha estado alguna vez en presencia de 4 cadáveres humanos que llevan muertos más de 3 meses si no han sido embalsamados? Así ocurrió en la primera nave que inspeccioné. No creo que vuelva a sucederme algo tan horrible en toda mi vida. Entonces apareció Sherry y le pidió otro baile, y la fiesta prosiguió. Se celebraban muchas fiestas. Descubrí que siempre había sido así, pero nosotros, los novatos, no estábamos demasiado integrados. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al día de nuestra graduación, íbamos conociendo a más gente. Había fiestas de despedida.
Había fiestas de bienvenida, aunque no tantas. Incluso cuando las tripulaciones lograban regresar, no siempre había algo que celebrar. A veces volvían después de tanto tiempo que ya habían perdido el contacto con todos sus amigos. A veces, cuando habían tenido suerte, no deseaban nada más que abandonar Pórtico y regresar a su casa. Y a veces, naturalmente, no podían tener una fiesta porque no se permiten fiestas en las salas de cuidados intensivos del hospital terminal. No todo eran fiestas. Teníamos que estudiar. Se suponía que, al final del curso, debíamos ser grandes expertos en el manejo de naves, técnicas de supervivencia y valoración de mercancías comerciales. La verdad es que yo no lo era. Sherry todavía menos que yo. Se defendía bastante bien en el manejo de las naves, tenía un sexto sentido para observar los detalles que le ayudaría mucho a valorar los objetos que se encontrase en un viaje de prospección, pero parecía incapaz de asimilar el curso de supervivencia. Estudiar con ella para los exámenes finales fue una calamidad. Veamos, le decía yo. Esta es una estrella de tipo F, con un planeta con una G de superficie. Punto 8. Una presión parcial de oxígeno de 130 milibares y una temperatura media de 42 grados Celsius en el Ecuador. Así pues, ¿qué te pondrías para ir a la fiesta? Ella contestó acusadoramente: me lo pones muy fácil, es prácticamente igual que en la Tierra. ¿Y cuál es la respuesta, Sherry? Se rascó pensativamente debajo del pecho. Después meneó la cabeza con impaciencia. Nada, quiero decir que me llevaría el traje espacial para descender, pero una vez en la superficie podría pasearme en bikini. Cabeza de chorlito, estarías muerta en menos de 12 horas. El hecho de que las condiciones sean parecidas a las de la Tierra significa que hay grandes posibilidades de que exista una biología parecida a la de la Tierra. Eso significa que los agentes patógenos podrían devorarte. Está bien, se encogió de hombros. No me quitaría el traje hasta que hubiese comprobado que no hay agentes patógenos. ¿Y cómo lo harías? Utilizaría el dichoso maletín de instrumentos, idiota. Antes de que yo pudiera decir nada, se apresuró a añadir: quiero decir que saco los... discos de metabolismo básico del congelador y los activo. Continúo en órbita durante 24 horas hasta que estén maduros y cuando estoy a la superficie los pongo al descubierto y los mido con mi C-44, C-33. No existe nada que se llame C-44. De acuerdo. Oh, y también llevo una inyección de antígenos, de modo que si hay un problema marginal con algún tipo de microorganismo, puedo ponerme la inyección de antígenos y quedar temporalmente inmunizada. Bueno, no está tan mal por ahora, dije dubitativamente. Como es natural, en la práctica no tendría que recordar todo esto. Leería las instrucciones de los paquetes o escucharía las cintas, aún mejor, iría con alguien que ya habría salido con anterioridad y que tendría experiencia. Sin embargo, también existía la posibilidad de que ocurriera algo imprevisto y se viera abandonada a sus propios recursos, para no mencionar el hecho de que debía aprobar el examen final. ¿Qué más, Sherry? Lo de siempre, Bob. ¿Es que quieres oírme recitar toda la lista? Está bien. Repetidor, alimentador de repuesto, el maletín de geología, ración alimentaria para 10 días y no como nada de lo que encuentre en el planeta, aunque haya un McDonald's de hamburguesas al lado de la nave, y un lápiz de labios de repuesto y algunas compresas higiénicas. Aguardé. Ella sonrió con satisfacción y guardó silencio. ¿Qué hay de las armas? ¿Armas? Sí, maldita sea. Si las condiciones son parecidas a las de la Tierra, ¿qué posibilidades de vida pueden existir? Ah, sí. Veamos, vamos a ver. Bueno, naturalmente si las necesito me las llevo. Pero espera un momento. Primero averiguo si hay metano en la atmósfera por medio del espectrofotómetro.
Si hay señales de metano es que no hay vida, así que ya no he de preocuparme. No hay vida mamífera. Y sí tienes que preocuparte. ¿Qué me dices de los insectos? ¿Y los reptiles? ¿Y los douglaches? ¿Los douglaches? Es una palabra que me acabo de inventar para describir un tipo de vida que no conocemos y que no genera metano en su interior, pero que devora a las personas. Ah, claro. Está bien, me llevo un arma portátil y 20 cartuchos con munición de punta suave. Pregúntame otra cosa. Y seguimos adelante. Cuando empezamos a tomarnos la lección, al llegar a un punto como este, solíamos decir: bueno, no tengo que preocuparme porque, de todos modos, tú estarás conmigo. O bésame, tonto. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, dejamos de decirlo. A pesar de todo, nos graduamos, sin excepción. Organizamos una fiesta de graduación. Sherry y yo y los 4 Forehand, así como los demás que habían venido de la Tierra con nosotros y los 6 o 7 que acudieron desde uno u otro lugar. No invitamos a ningún extraño, pero nuestros profesores no eran extraños. Todos ellos se presentaron para desearnos lo mejor. Clara llegó tarde. Tomó una copa a toda prisa. Nos dio un beso a cada uno, hombres y mujeres, incluso el muchacho finlandés con el problema del idioma, que había recibido toda su instrucción por medio de cintas grabadas. Él sí que tenía un buen problema. Poseen cintas de instrucción en todos los idiomas existentes y si da la casualidad de que no tienen ninguna en tu dialecto exacto, hacen que la computadora te las traduzca a partir del dialecto más parecido al tuyo. Esto es suficiente para que apruebes el curso, pero el problema empieza luego. No puedes esperar ser aceptado por una tripulación que no puede hablar contigo. Su deficiencia le impidió aprender otro idioma, y en Pórtico no había un alma viviente que hablara finlandés. Ocupamos el túnel hasta 3 puertas más allá de las nuestras, la de Sherry, la de los Forehand y la mía, en ambas direcciones. Bailamos y cantamos hasta que algunos de nosotros empezaron a desfilar y entonces consultamos la lista de lanzamientos en la pantalla de PV. Saturados de cerveza y tabaco, jugamos a cartas y yo gané. Algo sucedió en el interior de mi cabeza. No es que me serenase de pronto, no fue eso. Aún me sentía muy alegre y comunicativo, abierto a todas las influencias exteriores. Sin embargo, una parte de mi mente se abrió y un par de clarividentes ojos escudriñaron el futuro e hicieron un juicio. Bueno, le dije, creo que lo mejor es pasar. Ses, tú eres el número 2. Coge carta. 31,9, repuso apresuradamente. Todos los Forehand se habían decidido en una reunión familiar ya hacía rato. Gracias, Bob. Hice un gesto de despreocupación. En realidad no me debía nada. Aquella era 1-1, y yo no hubiera tomado 1-1 a ningún precio. La verdad es que en el tablero no había nada que me gustase. Sonreí a Clara y le guiñé un ojo. Ella continuó muy seria. Respondió a mi guiño, pero siguió estando seria. Comprendí que sabía lo que yo acababa de deducir. Todos esos lanzamientos habían sido rechazados. Los mejores fueron rápidamente solicitados por los veteranos y los miembros del personal fijo en cuanto se anunciaron. Sherry era la quinta y, cuando le llegó el turno, me miró fijamente. Voy a quedarme con esa 3 si puedo llenarla. ¿Qué te parece, Bob? ¿Vienes o no? Me eché a reír. Sherry, dije muy razonable, no hay un solo veterano que la quiera. Es un acorazado. No sabes a dónde demonios irá. Además, no me gusta que haya tanto verde en el tablero de mandos. Naturalmente nadie sabía con exactitud lo que significaba los colores, pero en la escuela había la superstición de que mucho verde significaba una misión súper peligrosa. Es la única 3 disponible. Y hay una bonificación.
No me convences, Encanto. Pregunta a Clara. Hace mucho tiempo que está aquí y me fío de su buen juicio. Te lo pregunto a ti, Bob. No, esperaré algo mejor. No pienso esperar, Bob. Ya he hablado con Willa Forehand y la encuentro muy agradable. En el peor de los casos, la llenaremos con nadie en absoluto, contestó mirando al joven finlandés, que sonreía estúpidamente para sí mientras observaba el tablero de lanzamientos. Pero tú y yo pensábamos salir juntos. Meneé la cabeza. Pues quédate aquí y púdrete, exclamó con ira. Tu novia está tan asustada como tú. Mis clarividentes ojos miraron a Clara, y la impasible expresión de su rostro, y, extrañado, comprendí que Sherry estaba en lo cierto. Clara era como yo. Los dos teníamos miedo de partir.